Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy siendo lunes 22 de abril del 2022, en su programa Cosmonautas Filosóficos, hoy tenemos a un gran invitado, al filósofo Carlos Madrid Casado, licenciado en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. También tiene varios libros publicados, obras, Filosofía de la Cosmología, La Placé y la Mecánica Celeste, El juego de los números y el azar, una geometría, topología y filosofía, y también La mariposa y el tornado. Bienvenido, saludos hasta España. Encantado, un placer estar aquí. Muy bien, del tema del cual vamos a hablar es acerca de la historia de la ciencia en España. La importancia, la preponderancia y la relevancia que tiene España científicamente, pues no se comenta por todo esto de la leyenda negra. La primera pregunta, ¿qué es la ciencia? Claro, cuando uno toca estos temas de historia de la ciencia, el problema es que muchas veces para saber qué va a historiar, pues tiene que saber antes qué es la ciencia, ¿no? Y obviamente la historia no es como otras disciplinas científicas en la cual no se puede dar un corte claro con la filosofía, sino que el historiador continuamente está manejando diferentes ideas. Y en el caso de la historia de la ciencia, pues dependiendo de la idea de ciencia que tenga cada historiador, pues responderá a la pregunta de si hubo o no ciencia en España a lo largo de la historia de una manera u otra, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que se observa es que a lo largo aunque luego hablaremos más adelante, ¿no? De que prácticamente el papel de España en la revolución científica pues se ha eclipsado durante mucho tiempo, ¿no? En los últimos 30, 40 años, pues una nueva generación de historiadores, los cuales ya tienen una idea de ciencia, pues que desde nuestras coordenadas, que son mis coordenadas, que son las del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, pues se puede reconocer que es una idea, por así decir, circularista, ¿no? Cercana un poco a la teoría que mantiene el materialismo filosófico, la teoría del cierre categorial, donde las ciencias provienen de las técnicas y donde tiene que ver sobre todo la ciencia en principio, con las operaciones de los sujetos operatorios, con una serie de términos en un campo. Y conforme van operando con esos términos en un campo, en ocasiones se producen por determinados modos cierres, ¿no? Se encuentran relaciones entre esos términos que permiten, por así decir, cerrar categorialmente el campo científico. Entonces, esta idea de ciencia, que no es una idea donde la práctica y por lo tanto las técnicas, las ingenierías cobran un valor renovado, ¿no? Pues es un poco la idea de ciencia con la que hay que ir armado, a mi juicio, pues para realizar una reconstrucción de la historia de la ciencia en España. Muy bien, con esta cuestión de la leyenda negra se cree que España no hubo ciencia. En el desarrollo de la revolución industrial en Inglaterra entre el siglo XVI y adelante, pues se habla de que que se desarrolló la ciencia en otra parte de Europa y no en España. ¿Cómo ha afectado la leyenda negra en la historia de la ciencia española? A ver, la leyenda negra generalmente que ha sido pues tejida por los imperios enemigos del imperio español, pues se ha solido centrar pues en la acción de España en América, pero también en factores como la Inquisición, la expulsión de los judíos, pero también en lo que toca a la ciencia, ¿no? Pues proyectando sobre España y los españoles, tanto los españoles peninsulares como los españoles americanos, ¿no? Por usar el término que usaba el padre Feijó en el siglo XVIII, pues la idea como de que no eran aptos para la ciencia, ¿no? Como que todo lo que tendría que ver con las ciencias era ajeno en España, ¿no? Claro, esta visión negrolegendaria pues ha impedido muchas veces valorar el papel central que, por ejemplo, tuvo España y tuvo América, sobre todo en el siglo XVI, para sentar las bases de lo que luego sería la revolución científica. Muy bien, también se tiene una leyenda negra en cuanto a la Iglesia Católica, que no hubo un desarrollo tanto educativo ni científico. En la Edad Media fue importante el desarrollo de las matemáticas, la física, la medicina. ¿Cómo la Iglesia Católica desarrolló la ciencia? Pero a ver, aquí habría que pues hay que, por así decir, hay que alejarse de cualquier clase de maniqueísmo, ¿no?
tanto de la visión, pues por así decir, neolegendaria de la Iglesia Católica, como que hubiera sido una rémora constante para el avance científico, como también de una visión, pues así podríamos decir, de leyenda rosa, como de que la Iglesia Católica siempre ha sido una impulsora de las ciencias, ¿no? Voy a ir analizando caso por caso, ¿no? Lo que sucede es que generalmente aquí la visión que está más asentada es la visión neolegendaria, que es la que hay que derribar, ¿no? Entonces, lo primero que uno podría mencionar es, pues, por ejemplo, señalar la cantidad de científicos de primer orden que han sido católicos. Copérnico, por ejemplo, era canónigo. Luego uno puede citar a Mendel, al abad Lemaitre, al padre Saccheri, es decir, podemos dar un largo etcétera de científicos de primera magnitud que eran católicos y que de hecho formaban parte de la Iglesia Católica, ¿no? Por no mencionar, pues por ejemplo, a los jesuitas del siglo XVII, que eran toda una red científica extendida por Europa. Y claro, aquí yo creo que el contraste hay que hacerlo sobre todo pues con las sectas protestantes, ¿no? Pues por ejemplo, pues a la idea que pues sí que nos viene pues de Max Weber, pero también de Merton, ¿no? De que serían pues ciertas sectas protestantes y el calvinismo o la ética puritana el caldo de cultivo de la ciencia moderna, lo cual en cierto modo podría afectar, pero no se puede extrapolar de ahí, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? El diseño inteligente. Precisamente los que sostienen el diseño inteligente frente a la teoría de la evolución de Darwin son fundamentalmente fundamentalistas religiosos de corte protestante en Estados Unidos, no precisamente los católicos. Muy bien, aquí la cuestión del desarrollo de la educación científica, ¿cómo fue? Claro, voy aquí a acotar, claro, el periodo de tiempo, ¿no? Yo lo que me voy a centrar quizás es, pues, ya que a mi juicio y la tesis que vengo sosteniendo, apoyándome en el campo de la filosofía de la historia y de la filosofía de la ciencia, ¿no? Y apoyándome en los materiales que muchas veces suministran, pues, esos nuevos historiadores que han hecho la historia de la ciencia en España, también desde España, pero también desde América, pues es señalar el papel relevante de la ciencia española a lo largo del siglo XVI, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con la cosmografía, ¿no? Y lo que tiene que ver, pues, con derribar las concepciones asentadas prácticamente desde buena parte de la Edad Media y basadas en Aristóteles, ¿no? Cuando se empieza a cuestionar que efectivamente la Tierra es un globo en el que no está no está sumergida la esfera de tierra en una esfera de agua, como se pensaba, sino que por debajo del ecuador hay más tierras, e incluso que la zona tórrida es habitable, o incluso la teoría de que la esfera terrestre es efectivamente una esfera, es un globo, ¿no? Cuya demostración empírica, y aquí vemos un poco cómo también el papel de los españoles no solamente fue en estas cuestiones cosmográficas, sino también en cuestiones metodológicas, donde se ve cómo estaban, por así decir, realizando verdaderos experimentos, ¿no? Por ejemplo, como pudiera considerarse así la vuelta al mundo del Cano, ¿no? Donde precisamente no es que ya una teoría muy abstracta como era la teoría de que la teoría geométrica de que la Tierra, el mundo era una esfera, sino que ahí efectivamente queda constatada porque los barcos, la nao Victoria, ha dado efectivamente la vuelta. Pues bien, en este contexto, la educación, pues, por ejemplo, la cosmografía funcionaba, que era la ciencia puntera del Imperio Español, la que permitió muchas veces la extensión del Imperio Español por América, pues funcionaba a través de cátedras de cosmografía en universidades, pero también al margen de las universidades, pues por ejemplo en la Corte, en el Consejo de Indias, pero también, por ejemplo, en la Casa de Contratación de Sevilla, donde se daban clases de cosmografía a los futuros pilotos de América y se les examinaba, pues, para poder hacer la carrera de Indias, que se decía, ¿no? Entonces aquí se ve un poco cómo la educación científica en el siglo XVI iba ligada a esos factores. Y luego, por mencionar cosas ya más conocidas, pues mientras que la primera universidad no hispana ha de esperar al siglo XVIII, que creo que corresponde a la que fundan los portugueses en el Brasil, España desde muy pronto pues funda universidades en México, en Santo Domingo, en el Perú, universidades en las cuales se van a enseñar pues las diferentes ciencias, tanto lo que corresponde a la teología como lo que tiene que ver a la medicina, a la filosofía, a las matemáticas, e incluso se fundan, incluso en las universidades, cátedras de cosmografía en las universidades de México, ¿no?
todo lo que tiene que ver también con la navegación que llevaba desde Acapulco a Filipinas, ¿no? Con lo cual aquí se va viendo como ese conocimiento científico nuevo que contrastaba con el de los antiguos, el de griegos y romanos, que es el que tiene que ver pues, con el mapa mundi, que aparece América, esa cuarta parte que era desconocida, pues cómo se va sentando, por ejemplo, en América a través de instituciones como son los colegios y las diferentes universidades y las cátedras de cosmografía. Se habla de personajes importantes como Villadestes, eh, Andrea Bianco, Petrus Buselli, también de el mallorquín Oliva, que, que fueron a trabajar en Italia en la cuestión de la cosmografía y de otros Claro, personajes importantes. pues, si hubiera que citar a los, pues a ver, citar, en primer lugar hay que comprender que la figura del científico no estaba delimitada en el siglo XVI como está también delimitada a día de hoy. Quiero decir, esa división del trabajo, ese corte que damos a día de hoy cuando decimos a alguien es, que pues qué sé yo, decimos a alguien es biólogo, o bioquímico, o es físico, o es matemático, no estaba ese corte tan bien dado, ¿no? En España, pues ligados a la cosmografía, pues tenemos por un lado muchas veces los propios pilotos, ¿no? Y cartógrafos que iban en las expediciones, pues por ejemplo en la de Magallanes y Elcano, Andrés de San Martín, o por ejemplo con Alonso de Ojeda y pues iban Juan de la Cosa, pero también Américo Vespuccio. Un Américo Vespuccio cuyo nombre acaba dando por cuestiones de un azar, ¿no? Cuyo nombre acaba siendo el nombre de América en vez de Colombia, ¿no? Pero que está ahí. También el propio Colón, en cierto modo, en algunos momentos tiene frases en sus diarios que prácticamente recordarían a Bacon, ¿no? Al canciller Bacon, diciendo que lo que más se enseña en el mundo es andar por él, ¿no? Moverse por el mundo, ¿no? Viajar. Y luego, pues el gran producto de la cosmografía española del siglo XVI son los regimientos de navegación, que eran estos libros que explicaban, pues por decirlo como decía Pedro de Medina, que es uno de los nombres importantes, ¿no? Esa cosa tan maravillosa que es que con unas líneas en un mapa trazadas con un compás, uno sepa dar la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, pues ahí tendríamos todas esas cosmógrafos como Pedro de Medina, Martín Cortés, pero también, pues hombre, en otros campos más cercanos a las matemáticas tendríamos a Juan de Herrera, que es precisamente el que preside la primera Academia de Matemáticas moderna que funda Felipe II en el Escorial, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de figuras que obviamente la tradición pues muchas veces ha sepultado porque no se les ha hecho caso, pero que son, por ejemplo, de primera magnitud en la época. Basta, por ejemplo, señalar que los libros de Pedro de Medina y de Martín Cortés conocieron múltiples ediciones en francés, en inglés, en alemán. Es decir, Europa aprendió a navegar y aprendió la cosmografía en los libros de españoles y portugueses. Muy bien, Alexander von Humboldt en el ensayo político de la Nueva España habla de la importancia que tuvo Carlos III en la inversión científica, de cómo aquí se estaba enseñando la ciencia en estos lares. Bueno, todavía no era México, que le sorprendía de lo que estaba aconteciendo aquí con el resto del atraso del resto de Europa. Sí, eso es muy curioso, ¿no? Porque Humboldt en su ensayo sobre la Nueva España, ¿no? Que precisamente se lo dedica a Carlos IV, pocos días antes de que Carlos IV sea derrocado, ¿no? No recuerdo mal, por el motín de Aranjuez y luego ya el comienzo pues, de las guerras napoleónicas, ¿no? Pues Humboldt queda extasiado por lo que el panorama científico, el desarrollo científico que ha observado, pues por ejemplo, en Nuevo México, en la Ciudad de México. Y entonces, de ahí viene precisamente esa cita donde él señala que frente a la visión que él podía tener desde Europa, observa que el mundo visto desde este lado del otro lado del mar, de la Mar del Norte, pues es muy diferente, ¿no? De hecho, claro, no hay que olvidar que la gran ciudad, podríamos decir, de esa época es precisamente la Ciudad de México, que posiblemente era la ciudad más grande de todo el Imperio Español en aquel momento. En aquel momento se hablaba, bueno, también dentro de la historia del científica de España, de la acuñación de la moneda en el estado de Hidalgo,
eso fue también importante y no se conversa acerca del tema. Sí, de hecho hay una tendencia, por ejemplo en España hay dos libros recientes relacionados con la historia de la ciencia. Uno es el de José Manuel Sánchez Ron, que es un historiador pues al estilo clásico, podríamos decir positivista, que ha hecho pues un libro muy voluminoso sobre la historia de la ciencia española, pero donde el análisis a mí me parece filosófico de lo que atañe a los siglos XVI-XVIII, pues se le escapa un poco, ¿no? En cierto modo, él por formación es físico y pareciera que como lo único que estuviera buscando es que apareciera física y matemáticas en la España de aquella época, ¿no? Como si no hubiera otras cosas, ¿no? Y este libro contrasta con un libro que acaban de sacar, pues por ejemplo, Fernández Armesto y Manuel Lucena Giraldo, que se llama Un imperio de ingenieros, donde reivindica que pues el papel de España en América como una especie de Roma, ¿no? Con un papel clave en la ingeniería que es verdaderamente pues, importante, ¿no? Y la ingeniería, relacionado con ingeniería, también está todo lo que tiene que ver con el arte de los metales, con los ensayadores. Pues por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el método de amalgamación de la plata, que era fundamental pues para el aprovechamiento de las minas, pues qué sé yo, de Zacatecas o del Potosí. Y es curioso porque los autores de este método, Bartolomé de Medina y Alonso Barba, y de hecho este último escribe el libro El arte de los metales, cuando trabajaba en la Casa de la Moneda londinense, es decir, el propio Newton, que se ganaba la vida con este tipo de cuestiones de metalurgia, era el libro que lo tenía allí como de cabecera, ¿no? Entonces, como que se vea como la influencia muchas veces pues no va tanto ligada a las ciencias habituales, física, matemática, sino a otras ciencias como es pues eso, lo que luego va a desembocar en la química, pero también pues la historia natural, que tiene que ver con la botánica, con la flora y la fauna, con la etnología, pues etcétera. Claro, toda la importancia de la moneda que tuvo económicamente el dólar español en aquellos momentos que tampoco no se habla. Eh, ¿Cuáles son cómo fue el desarrollo científico de la Nueva España, aparte de lo que comentó Alexander von Humboldt? Pues básicamente podríamos distinguir tres etapas, ¿no? En lo que atañe al siglo XVI, fundamentalmente las personalidades científicas van a venir de fuera, ¿no? Van a ser cosmógrafos que van a venir de fuera. ¿Pues para qué? Porque es que a veces tenemos la visión de los conquistadores españoles como una gente que iba armada pues simplemente con la cruz y la espada, pero es que también iban, por así decir, con la pluma y con el compás, ¿no? Porque para poder realizar la conquista y la pacificación de esos territorios, la fundación de ciudades, etcétera, etcétera, era necesario conocer el territorio, y conocer el territorio pasaba pues por trazar mapas para poder hacer carreteras, conocer los recursos, la flora, la fauna, y entonces aquí el papel que van a jugar los cosmógrafos en el siglo XVI venidos de la península va a ser fundamental, ¿no? Uno de los problemas que va a preocupar a Felipe II es conocer mientras que la latitud es fácil de medir, la latitud se puede medir, pues la altura sobre el ecuador pues, con el astrolabio, entonces era fácil conocer la altura sobre el ecuador de, por ejemplo, la Ciudad de México. El problema era saber verdaderamente la distancia que tenía la longitud, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a Cádiz o a Sevilla, ¿no? Que eran los meridianos más habitualmente usados, ¿no? También, también se usaba a veces, es verdad, el meridiano de Ferrara en Italia. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Entonces, es curioso porque Felipe II pone en marcha, y aquí también está el papel de Juan de Herrera, ¿no? Y de diferentes cosmógrafos, un ambicioso programa de medición de la longitud mediante la observación de eclipses en Nueva España, ¿no? Y las crónicas cuentan que el virrey, ahora no recuerdo exactamente el nombre, pues recibe un objeto que le han enviado de la península para que en lo alto de la azotea de su palacio en la Plaza de Armas pues realice las mediciones el cosmógrafo que tiene a su servicio, el de la Universidad de México, pues para determinar perfectamente cuál es la posición en el mapa mundi de la Ciudad de México, ¿no? Y esto es lo mismo que sucede por otras regiones, ¿no? En el siglo XVI, mientras que en España, la España peninsular se vive cierta atonía en el desarrollo científico, perdón, siglo XVII, quiero decir, cierta atonía en el desarrollo científico, es el momento de la ciencia virreinal novohispana, que es realmente importante. Tenemos desde cosmógrafos que uno es Diego Palacio, que Palacios lo que va a hacer es
hacer un tratado de cosmografía, pero por así decir, ajustado a los quicios de la Nueva España, es decir, describiendo cómo construir barcos y todo, pues con los materiales que él observaba que tenía pues cerca de Acapulco. Y luego también hay unas obras de ingeniería importantísimas, que es, por ejemplo, el de secar la laguna del Valle de México, ¿no? Que es una obra verdaderamente faraónica para la época. Y luego ya pues tenemos diferentes figuras que nos van hablando pues, de un interés científico y para nada de una desconexión, por así decir, con lo que estaba pasando al otro lado del Mar del Norte, como son, pues, por ejemplo, Fray Alonso de la Veracruz, y sobre todo Carlos de Sigüenza y Góngora, que yo creo que es el gran personaje de la ciencia virreinal. ¿Cuál es la importancia que tuvieron Siliceo, Lax, Francés en cuestiones de las matemáticas en España? ¿Cuál, perdón? Siliceo, Lax, Francés y Ciruelo. Bueno, estos personajes son anteriores, quiero decir. Ajá. Son personajes que, o sea, estamos volviendo al comienzo del siglo XVI y serían personajes, por ejemplo, en el caso de Ciruelo, que fue de hecho tutor de Felipe II, ¿no? Pues lo que introducen en España, por así decir, son se suele decir las matemáticas modernas, ¿no? Diríamos más que nada que sobre todo tal y el sistema de numeración arábigo pasa a Europa a través de España, mucho antes, a mediados de la Edad Media, pues sobre todo a través de diferente de la labor que se realiza en Toledo con los traductores. Y luego lo que están haciendo es que los desarrollos que se habían hecho en los siglos XIV y XV en el resto de Europa y que ellos muchas veces los habían aprendido en París, están volviéndolos a plasmar en las matemáticas españolas. Lo que sucede es que en el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la geometría, lo que tiene que ver con la cosmografía, era más que de utilidad, más que esta especie de aritmética moderna, lo que más se usaba era sobre todo la geometría, que en este caso era Euclides y Ptolomeo, ¿no? Y la reivindicación que se hace de Ptolomeo a través pues, de sus obras que se vuelven a encontrar y a republicar en Florencia a finales del siglo XV. ¿Cuáles son los principales expositores de la historia de la ciencia en España? Bueno, pues los principales expositores, ¿no?, que han hecho historia de la ciencia en España, bueno, pues habría diferentes figuras, ¿no? Pues por ejemplo, se me ocurre quizás los estudios son básicos. Menéndez Pelayo, que es uno de los grandes expositores. Luego también tendríamos, por ejemplo, el trabajo que hace Felipe Picatoste, que era un profesor de matemáticas, que contesta un poco a la visión negrolegendaria que tenían algunos en la España de finales del XIX con respecto al desarrollo de las ciencias en el XVI. Y luego ya tenemos los trabajos de Rey Pastor y luego toda una generación de historiadores, pues por ejemplo, ligados primero en los 70, en años 60, 70, ligados sobre todo a la escuela de López Piñero en España, la escuela de Valencia, ¿no? Y luego actualmente pues tenemos ya, pues la verdad es que hay pues, un cúmulo más de autores, más repartido. Ya he mencionado también a Sánchez Ron, que se ha interesado por estos temas, pero también tenemos, por ejemplo, a Juan Pimentel, a La Fuente, y sobre todo también fuera de España se han interesado por estos temas, pues por ejemplo, Barrera Osorio, Cañizares Esguerra, María Portuondo, es decir, que hay un cierto interés, sobre todo curiosamente en Estados Unidos, en la parte que tiene más que ver con esos Estados Unidos que habla español, ¿no? Por estos temas, ¿no? Por la ciencia, por así decir, durante los siglos XVI y XVIII, ¿no?, lo que estaba pasando en América. ¿Qué tan fundamentado está la invención de la máquina de vapor por Jerónimo de Ayans? Bueno, pues a ver, eso es el experto en este tema, es sobre todo Tapia. Uh-huh. Tapia es el investigador que si no recuerdo mal, es de la Universidad de Navarra, que es el que tiene los grandes estudios sobre Jerónimo de Ayans, ¿no? Un Jerónimo de Ayans que es un personaje de primera, incluso ensalzado por Lope de Vega en algunos sonetos y tal. Parece ser, aunque esto claro es, que Jerónimo de Ayans pues sí que hizo dispositivos o máquinas que se pueden considerar relacionadas con la máquina de vapor y que los puso en práctica en las minas. Porque claro, el interés que sobre todo tenía era pues desaguar
y también las minas cuando se encharcaban. Y aquí era donde era importante este tipo de máquinas. Es decir, que él construyó pensando sobre todo en la labor que él hacía, pues explotando minas. ¿Qué importancia tiene la investigación científica de Félix de Azara? Bueno, Félix de Azara, volvemos al 18, ¿no? Porque allá era del 16. Félix de Azara, pues pertenece a esa legión, por así decir, de historiadores naturales, en la cual también se puede encontrar, pues qué sé yo, a José Celestino Mutis, que quizás sea el más famoso, ¿no? Que lo que van a hacer en primer lugar es permitir conocer todo lo que es la flora y la fauna americanas, ¿no? Y por así decir, completar las clasificaciones del Linneo, ¿no? Bueno, es conocido que en el caso de Mutis tenía contacto directo con Linneo, se carteaban y que incluso el Linneo le pone el nombre de Mutisia a una planta americana en honor a Mutis, ¿no? En el caso de Azara, que aunque su labor profesional era otra, ¿no? Él estaba comisionado pues, para determinadas cuestiones que tenían que ver con la delimitación de fronteras y con comisiones de límites. Si no recuerdo mal, como consecuencia de la demora de una de ellas, arranca una serie de estudios sobre los cuadrúpedos americanos, ¿no? Y entonces, aquí en esos estudios realiza algunas observaciones que dejan entrever que él ya estaba manejando por lo menos una hipótesis evolutiva entre las diferentes especies animales, ¿no? De hecho, pues las observaciones de Azara pues, fueron posteriormente tomados en consideración por el propio Darwin, ¿no? Y hay un cuadro realmente bonito de Félix de Azara que está en el Museo Goya de Zaragoza, que es una ciudad española, el antiguo museo llamado Camón Aznar, por el historiador, donde es un cuadro de Goya precioso que representa prácticamente la efigie que nos ha quedado de Azara, ¿no? Le representa, pues claro, vestido de militar, como era el caso, porque la ciencia española del 18 estaba muy ligada a los militares. Y allí hay varios libros que los que les tiene detrás, que están sujetados, que son precisamente sus estudios sobre los cuadrúpedos americanos. ¿Cómo es el desarrollo científico español en el siglo XX? Claro, en el siglo XX, por así decir, y en otras ocasiones me he centrado sobre todo en lo que es el siglo XVI, el esplendor del XVI, el parón del XVII en lo que toca a la España peninsular, pero no, por ni mucho menos, a la Nueva España, ¿no? a la ciencia novohispana, y luego el relanzamiento de la ciencia a lo largo del siglo XVIII. Claro, durante el siglo XIX, buena parte se produce otro parón, sobre todo porque España, por así decir, sufre, igual que le había pasado en el siglo XVII, las condiciones sociales y políticas son claves para que la ciencia pueda cristalizar. Y en este caso, en España había acabado pues, bastante destrozada como consecuencia de las guerras napoleónicas. El ejemplo que se suele dar es que los soldados de Napoleón, para calentarse, hacen astillas el telescopio Herschel que había en Madrid, que era el mejor telescopio en aquel momento de la época, ¿no? Aunque prácticamente no se había podido usar, y lo usan para calentarse, ¿no? Y entonces esto hace, unido a las guerras entre liberales y carlistas, ¿no? O tradicionalistas, que prácticamente hasta hacia finales del siglo la ciencia española no vuelva a poder asentarse, ¿no? Sin embargo, durante el primer tercio del siglo XX se produce un momento realmente brillante, que es el que tiene que ver pues, con lo que se suele llamar la internacionalización de la ciencia española, sobre todo ligada al nombre de Santiago Ramón y Cajal. Claro, de repente llega la guerra civil y hay un corte, ¿no? Efectivamente hay un corte. Lo que sucede es que ese corte, donde de nuevo vuelve a actuar la leyenda negra y se ha pensado muchas veces que durante el franquismo pues el interés científico era nulo, ¿no? Y que prácticamente hasta la llegada de la democracia en el 75 no vuelve a despuntar la ciencia, pues no es exactamente así. Quiero decir, de nuevo hay que alejarse tanto de un extremo, del extremo negro, como del extremo rosa, ¿no? Y intentar enjuiciar las cosas en sus quicios, ¿no? Y entonces, durante el franquismo, pues se fundan instituciones científicas como el CSIC, que a día de hoy sigue funcionando, ¿no? Y empiezan en determinados aspectos, la ciencia española es realmente importante. Yo en otras ocasiones siempre me he referido a la ingeniería de presas, ¿no? En España, y otra vez conecto curiosamente con lo que hace un rato he comentado, ¿no? De España a la manera de Roma como un imperio de ingenieros en América, ¿no? Pues aquí, de nuevo, el despuntar de la ingeniería de presas, pues para electrificar España, por ejemplo, los grandes saltos de agua que se construyen en todo el río Duero, a su paso por Salamanca y Zamora, y donde hay algunas
cosas que son que en la época son realmente por la construcción y por el diseño, ¿no? Basado en, las maquetas que hacían los ingenieros en el laboratorio de muelas del pan en Zamora, ¿no? Eran realmente novedosos para la época, ¿no? Y solamente superados por algunas cosas que construía curiosamente la Unión Soviética en aquel momento. La importancia de Isaac Peral, de Emilio Herrera, en el desarrollo científico español. Y una importancia que curiosamente, de nuevo un poco insistir en lo mismo, ¿no? Que va muy ligado a la invención, a la ingeniería, ¿no? Sin perjuicio de que en aquella época ya también hubiera empezar a haber pues desarrollos en las ciencias que se suelen considerar más puras, ¿no? Como matemáticas, ¿no? Como, qué sé yo, con Joel García de Galdeano, luego Rey Pastor, o incluso en física, ¿no? Con Beas Cabrera, por ejemplo, Catalán, etcétera, etcétera. Agustín Yáñez. Muy bien. ¿Cuál es las recomendaciones que usted daría para estudiar la historia de la ciencia en España? Pues lo que recomendaría es necesario, primero, quitar, por así decir, los barnices, ¿no? Que el tiempo ha ido sepultando, es decir, desprenderse la leyenda negra, ¿no? Y sobre todo ser consciente de que es necesario, guste o no, para hacer historia de la ciencia española, manejar ciertas ideas filosóficas, ¿no? Y no pensar que un historiador se comporta, qué sé yo, como un matemático que es capaz de desprenderse de cualquier tipo de ideología, ¿no? Sino que la historia muchas veces tiene maneja conceptos científicos, pero también al mismo tiempo está manejando ideas filosóficas, ¿no? Entonces es necesario ir armado con una idea científica potente que te permita reconocer los materiales que está. Y obviamente si uno va armado con una idea teoreticista de la ciencia, es muy probable que no encuentre en la ciencia española, en las ciencias españolas, nada de interés. Sería necesario ir armado, pues por así decir, con una idea materialista para poder reorganizar, reconstruir pues esa historia de muchas facetas que todavía está por hacer. Muy bien, quiero agradecer que haya aceptado la invitación al programa de Cosmonautas Filosóficos. Espero que haya sido del agrado la entrevista acerca del tema. Pues ha sido un placer, encantado de hablar de estos temas y nada, invitar a las personas interesadas a que se sumerjan en ellos. Está invitado a futuras emisiones a hablar del tema científico. Agradezco. Perfecto.